Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar su like en este video. Halil Ibrahim Ceyhan sorprende con fuerte discusión con su propio manager, la tensión explotó frente a todos. Según las últimas informaciones del mundo del espectáculo, Halil Ibrahim Ceyhan, protagonista de varias series muy queridas por el público femenino, vivió un momento de gran tensión con su representante. Todo ocurrió en un exclusivo evento de prensa en Estambul, donde se esperaba una velada tranquila, pero terminó siendo un verdadero escándalo mediático. Testigos aseguran que el actor, conocido por su carácter reservado, levantó la voz de manera inesperada y dejó a todos con la boca abierta. «No me faltes el respeto delante de la gente, basta ya», gritó Halil frente a cámaras y colegas. Su manager, visiblemente molesto, respondió con un tono igual de firme: «Tú y yo tenemos cosas pendientes que no se resuelven aquí, pero no me humilles públicamente». Los asistentes al evento describen la escena como un choque lleno de emociones, donde Halil, generalmente tranquilo, mostró un lado explosivo que pocas veces se ve. El ambiente se volvió tan tenso que varias celebridades presentes intentaron mediar. Una actriz cercana a él susurró: «Por favor, cálmense, hay prensa mirando». Sin embargo, la discusión ya había captado la atención de todos los medios presentes, y en cuestión de minutos, las redes sociales comenzaron a llenarse de videos y comentarios. Fans de Halil expresaron sorpresa y preocupación: «Nunca lo había visto así, algo serio debe estar pasando». El trasfondo del conflicto, según fuentes cercanas, sería un desacuerdo sobre contratos y presentaciones públicas. Halil habría sentido que su manager lo expuso en compromisos sin su consentimiento. En palabras del propio actor durante la acalorada discusión: «No soy un producto para que me vendas sin consultarme, mi carrera también depende de mi voz». Una declaración que muchos de sus seguidores aplaudieron, ya que refleja una defensa de su independencia artística. El manager, sin quedarse atrás, replicó: «He trabajado años para ti, merezco respeto por lo que hemos construido juntos». Estas frases, cargadas de emoción, se convirtieron en titulares en cuestión de horas. Mientras tanto, las reacciones no tardaron en llegar. Varias celebridades locales opinaron en entrevistas posteriores. Una presentadora muy conocida comentó: «Halil es un hombre íntegro, si reaccionó así es porque estaba en un límite emocional». Otros, sin embargo, creen que este tipo de situaciones deberían manejarse en privado. Pero lo cierto es que el público quedó dividido: ¿es un gesto de valentía o una falta de profesionalismo? Lo que nadie discute es que este episodio se convirtió en uno de los más comentados de la semana en la prensa rosa. Lo ocurrido no solo generó titulares inmediatos, sino que también abrió un amplio debate sobre la relación entre artistas y representantes. En la industria del entretenimiento, este vínculo suele ser fundamental: el manager organiza, negocia, protege y, al mismo tiempo, debe mantener la confianza del artista. En este caso, la confianza parece haberse fracturado, y lo que debería ser una relación de cooperación se transformó en un enfrentamiento público. Las imágenes captadas por los medios muestran a Halil con el rostro enrojecido, gesticulando intensamente, mientras su manager intentaba sostener la compostura. Algunos asistentes afirmaron que la tensión ya se percibía desde el inicio del evento, cuando el actor evitó saludar a su representante de manera cordial. Esa frialdad inicial fue el preludio de un estallido que nadie esperaba presenciar. Tras el incidente, las redes sociales explotaron con hashtags como #Halil defiende su carrera y #manager en la mira. Miles de usuarios compartieron su postura, unos respaldando la valentía del actor por expresarse, otros criticando que haya perdido la calma frente a las cámaras. En cuestión de horas, el tema llegó a trending topic tanto en Turquía como en comunidades de fans internacionales, quienes siguen su trayectoria con pasión. Expertos en imagen pública consultados por diversos medios señalaron que este tipo de episodios puede tener consecuencias a largo plazo. Un solo gesto puede cambiar la percepción de una estrella. Halil es querido por su serenidad,
pero mostrarse explosivo puede generar dudas en productores y patrocinadores, explicó un especialista en comunicación. Sin embargo, otros opinan que este tipo de reacciones lo humanizan y lo muestran más cercano al público, cansado de ver figuras perfectas y controladas. Al día siguiente, varios portales confirmaron que Ali canceló apariciones previstas, lo que aumentó la especulación. ¿Fue una decisión propia o una imposición de su equipo? Los rumores apuntan a que el actor estaría evaluando cambiar de representante, lo que marcaría un giro radical en su carrera. Algunos colegas del medio advirtieron que una ruptura con su manager actual podría traer tanto beneficios como riesgos, ya que este último ha sido clave en negociaciones exitosas. En paralelo, medios internacionales retomaron la noticia, comparándola con otros casos famosos donde artistas y agentes protagonizaron conflictos mediáticos. La comparación más citada fue con un cantante pop que, tras discutir públicamente con su representante, terminó logrando mayor independencia creativa. Los fans de Ali ven en ese ejemplo una esperanza de que este suceso, lejos de hundirlo, sea un punto de inflexión positivo. Mientras tanto, el propio Ali no ha emitido un comunicado oficial. Su silencio mantiene la intriga, y cada gesto suyo en redes es analizado al detalle. Una simple foto compartida en sus historias, donde aparece caminando solo por las calles de Estambul, fue interpretada como un mensaje de introspección. Está pensando, necesita espacio, escribieron sus seguidores. El manager, por su parte, sí habló brevemente con la prensa al salir de su oficina. Con un gesto serio, dijo, no haré más comentarios, hay cosas que se resolverán en privado. Su tono distante dejó entrever que la reconciliación no está asegurada. Algunos opinan que ya no hay vuelta atrás, que la relación está rota, otros creen que con el tiempo y la mediación adecuada podrían retomar el camino profesional juntos. Los programas de televisión dedicados a la farándula no han dejado de analizar el episodio, repitiendo una y otra vez las imágenes de la discusión. Panelistas discuten apasionadamente, unos lo califican de error imperdonable, otros lo ven como un acto de liberación. El público, dividido, sigue alimentando el debate en redes, donde los comentarios se cuentan por decenas de miles. Lo que resulta indiscutible es que Halil Ibrahim Ceyhan se encuentra en el centro de una tormenta mediática que podría redefinir su futuro. Si decide emanciparse de su actual representante, tendrá que demostrar que es capaz de sostener su carrera con un nuevo equipo, más alineado con sus principios. Si, en cambio, logra reconciliarse, podría enviar un mensaje de madurez y capacidad de perdón. Los próximos días serán decisivos. La prensa aguarda cualquier declaración oficial, los fans se mantienen atentos y el mundo del espectáculo sigue vibrando con esta historia que combina drama, fama y orgullo profesional. Pase lo que pase, este episodio quedará grabado como un antes y un después en la trayectoria del actor turco, quien, sin proponérselo, ha mostrado que incluso detrás de la pantalla. Los héroes también tienen batallas internas que librar. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan de esta polémica? ¿Fue Halil demasiado impulsivo o defendió con razón su dignidad frente a todos? No olviden dejarme su comentario, quiero leer cada una de sus opiniones. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas noticias, porque aquí siempre les traigo lo último del mundo de las celebridades.